Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. ¿Cómo es posible que me ame? 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 ¿
programa más de Camino a Emaús, ya a las 9 de la mañana con 37 minutos. Y le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro, invitándoles para que en esta mañana estén en sintonía, nos estén acompañando, nos manden sus comentarios, nos dejen saber que ya nos están escuchando. En esta mañana ya estamos completamente en vivo y les dejamos saber las maneras, los medios por los cuales nos pueden estar escuchando. Recuerde que a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com nos puede estar escuchando. También a través de TuneIn Radio, la aplicación que usted puede descargar en su celular, Android o iPhone. Ahí puede descargar la aplicación y estarnos escuchando por donde quiera que usted vaya. Ahí puede estar en sintonía, escuchando, sintonizando y mandando sus comentarios, dejando saber que ya están escuchando, ya están en vivo, hermanos. Y bueno, gracias a todos los que siempre están fielmente en sintonía, siempre apoyando, siempre escuchando, siempre compartiendo y de mucha bendición, hermanos. Y bueno, comenzando la semana, hermanos, con muchas ganas, con muchos bríos, con mucho entusiasmo. Sabemos que el Señor ha sido bueno. El Señor es bueno en tiempos de felicidad, pero también el Señor es bueno en tiempos de angustia. El Señor es bueno en todo tiempo. El Señor es bueno cada día de nuestra vida, aunque vengan momentos difíciles, pero también aunque vengan momentos de dicha, el Señor es bueno. Y hoy en esta mañana pues les compartimos, hermanos, que estemos orando, hermanos, por cada uno de los que están pasando por aflicción, por cada uno de los que están pasando por dificultad. Pero en especial, hermanos, les dejamos saber que estemos orando por la familia Araica, por el pastor Luis Araica, por el pastor que estemos orando por su hijo Luis, precisamente su hijo Luis, que el día de ayer partió a la presencia de nuestro Creador, partió a la presencia de nuestro Dios, después de unas semanas de estar en el hospital, entre mejorando y momentos empeorando. El día de antier, hace días, nos informaron, nos comentaron que lamentablemente había empeorado, y pues que tenían que entubar. Entonces, hermanos, el día de ayer, los doctores pues ya mandaron llamar a la familia, y pues el día de ayer nuestro hermano Luis partió a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y por un lado, hermanos, nos duele, por un lado nos dolemos, pero por otro lado nos gozamos saber que Él ya está en la presencia de nuestro Creador, Él ya está en la presencia de nuestro Dios, Él ya está gozando de vida eterna, Él ya está cara a cara, ya está con nuestro Padre Celestial. Y hermanos, oremos por la familia. Oremos por la familia, que Dios dé consuelo, fortaleza a su esposa, la hermana Claudia, que Dios dé consuelo para ella, fortaleza, gracia, también por sus padres, que Dios obre, en cada uno de ellos, que Dios obre grandemente en el pastor Raúl Araica, en la salud de cada uno de los hermanos de la iglesia y en Freeport. Y bueno, hermanos, también, hermanos, pues yo sé que muchos ahorita están pasando por situaciones similares. Los últimos meses
Hemos escuchado de siervos de Dios que han sido llamados a la presencia de Dios, que han sido llamados a la presencia de nuestro Creador. Y ayer, platicando con mi esposa, le decía, Dios está llamando a los soldados fieles, a los buenos, a los que están sirviendo. A veces no entendemos el porqué de las cosas, no entendemos por qué el Señor está llamando a los que están sirviendo, a los que hacen falta, porque este mundo necesita soldados, necesita cristianos, necesita hombres fieles que se paren por las cosas del Señor. Pero el Señor está llamando a su presencia a cada hermano, a hermanos que están siendo fieles para el servicio del Señor. Y sabemos que Dios tiene sus planes, el porqué de las cosas. Pues nosotros quedamos aquí, hermanos. Vamos a servir a Dios. ¿Quién va a tomar la batuta? ¿Quién va a quedar? ¿Quién se va a poner los zapatos? ¿Quién se va a parar en la brecha? ¿Quién la vara queda alta, hermanos? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tomar esa iniciativa y saber que tenemos un llamado. Sabemos que tenemos el llamado no nomás es para los pastores, para los misioneros, para los evangelistas. El llamado no es para ellos solamente, hermanos. El llamado es para todos en general. Quien hemos escuchado del evangelio, quien hemos conocido de nuestro Dios, el llamado es que compartamos, el llamado es que prediquemos, el llamado es que anunciemos el evangelio, el llamado es que traigamos esa luz, la verdad, la verdad que por mucho tiempo no habíamos conocido y otros todavía no les resplandece. Hermanos, compartamos, prediquemos, enseñemos, traigamos al Señor a esas almas perdidas que como nosotros un día estuvimos perdidos, hermanos. Que Dios traiga consuelo, fortaleza a las familias que están pasando por situaciones difíciles, y sigamos orando, hermanos. Sigamos orando. Vamos a mandar algunos saludos en esta mañana. Saludos a la hermana Julia Cantú. Dios le bendiga, hermana, que ya nos está escuchando en esta mañana en sintonía. Dios le bendiga, hermana. Muy buenos días. También a la hermana Sonia Leija. Dios le bendiga, hermana. Muy buenos días, hermana. Dios le bendiga. La hermana Reina Ayala también. Saludos, hermana. Dios le bendiga. Muy buenos días. La hermana Josefín Domínguez. Dios le bendiga, hermana. Muy buenos días. Dios le bendiga. Y qué bueno que ya nos están escuchando en esta mañana completamente en vivo. Les invitamos, hermanos, a que compartan la transmisión. Estamos en vivo a través de Facebook Live. Si usted conoce a alguien que no tenga internet, puede escucharnos a través del 605-475-8361. 605-475-8361 es un teléfono al cual usted llama. Después de un mensaje de bienvenida nos pueden estar escuchando. Y si usted lo quiere hacer desde México, solamente antepone el 001 para que nos puedan estar escuchando. Vamos a oír este canto, hermanos, y regresamos con más en esta mañana de Camino a Emmaús. Regresamos. Tributad a Jehová, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributad el poder, dad a Jehová el poder, la gloria de vida a su nombre, dad a Jehová. Adorad a Jehová.
En su templo todo proclama su gloria. Jehová dará poder a su pueblo, bendecirá Jehová a su pueblo con paz. Tributad a Jehová, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributad, tributad el poder, dad a Jehová el poder, la gloria de vida a su nombre, dad a Jehová. Adorad a Jehová, la hermosura de la santidad. Voz de Jehová, con potencia, con gloria. En su templo todo proclama su gloria. Jehová dará poder a su pueblo, bendecirá Jehová a su pueblo con paz. De regreso, hermanos, y recuerde, hermanos, que ya tenemos nuevos programas. Este viernes pasado comenzaron las hermanas un nuevo programa, el programa de Corona de Gloria. Recuerde que lo puede estar escuchando los viernes a las 11:30 de la mañana. Y este próximo jueves daremos comienzo nuevamente a un programa que habíamos estado escuchando, el programa Hombres de Dios, por las noches, hermanos, los jueves por las noches, para que usted pueda estar en sintonía, hermanos, y pueda gozarse con este programa, y va a ser de mucha bendición, hermanos, para que usted comparta la nueva programación. Vamos a tener nuevos programas, hermanos, y los vamos a estar compartiendo para que usted pueda estar escuchando y pueda estar en sintonía de cada uno de los programas que estamos llevando a cabo, hermanos, para que usted pueda estar escuchando. Los jueves a las 8 de la noche usted va a poder estar escuchando de 8 a 9:30 de la noche, para que usted ya con la familia, hermanos, porque es la hora que la familia se reúne muchas de las veces a cenar. Ahí están cenando rico, la familia con los hijos todavía antes de previo a dormirse o después de cenar, ya mientras están ahí reposando la cena, pueden estar acompañándonos, escuchando. Hay tiempo para todo, hermano, hay tiempo para todo. Yo sé que muchos llegan cansados de su trabajo, muchos acostumbran a lo mejor ver un programa de televisión o qué sé yo, no sé. Pero qué bonito es cuando la familia se reúne con la palabra de Dios, pueden estar escuchando, meditando en la palabra del Señor antes de ir a dormir. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino. Y hermanos, yo creo que la responsabilidad de nosotros como padres es guiar a los hijos en los caminos del Señor. ¿Y hasta cuándo, hermanos? Hasta siempre, hermano. Dios nos dé la gracia para siempre guiarlos, y no por el hecho de que se casan y salen de casa, hacer su vida. Eso no significa de que usted ya terminó la responsabilidad de poder compartirle y poder exhortarle y poder animarle y poder instruirle y poder guiarle cuando se está bien, cuando se está mal, en los caminos del Señor.
Y bueno, hermanos, que Dios nos ayude para poder aprovechar las bendiciones de Dios, y estos medios, estos programas que nosotros podemos estar escuchando son de bendición, son de ánimo, y yo creo que pueden ser de mucha utilidad para estarnos gozando, escuchando palabra de Dios y meditando en ello. Como le digo, antes de dormir, usted puede escuchar un buen programa los jueves a las 8 de la noche. Mándenos sus comentarios, hermanos, en esta mañana. Ya estamos completamente en vivo. Ahorita ya en unos minutos vamos a escuchar predicación de la palabra de Dios para que no se despegue de la programación. Y yo sé que cada uno de los hermanos nos están escuchando. Saludos, la hermana Sonia nos dice: pido oración por mi pastor Raúl Araica y toda la familia por la pérdida de su hijo Luis Araica. Sí, vamos a estar orando, hermano. La verdad que nos dolemos. Para mí fue de impacto porque a pesar de que tuve muy poco tiempo de conocer al hermano Luis, un par de años, yo creo, un poco más posiblemente de poderle conocer. Hay hermanos que le conocieron más, pero por lo que yo le pude conocer, hermano, un hermano muy noble, muy noble, hermano. Muy servicial, listo, presto para apoyar el ministerio que Dios había dado, que Dios ha dado a su padre, el pastor Raúl Araica, y siempre fiel, hermano, siempre fiel, apoyando en las clases, y el pastor se refería a él como alguien que realmente amaba las cosas del Señor, Dios me permitió estar en un par de aniversarios, creo, con ellos, y pasan el testimonio de varios hermanos, y luego el pastor comenta de su familia, de su esposa, de sus hijos, y cuando tocaba y cuando hablaba de su esposa, de su hijo y de su esposa, la hermana Claudia, se refería a ellos de cierta manera, como lo hacía de su otro hijo, y su esposa, a sí mismo también, pero cuando hablaba de Luis, hablaba de una manera que servía al Señor bien tremendamente, con un amor, con una fidelidad, con un entusiasmo, hermanos. Y eso es lo que hace falta hoy en día, hermanos, que tengamos entusiasmo para hacer las cosas del Señor, hermano. Que podamos hacer las cosas del Señor con ánimo, con gozo, hermano. Yo creo que muchas de las veces, no sé si le ha pasado, llegamos a enrutinarnos, hermano. Que Dios nos libre, hermano, de caer en eso, de caer en estar apáticos a las cosas del Señor. Hacer las cosas con apatía, hacer las cosas nomás porque pues me lo pidieron, sino regocijarnos en ello. Como cuando decía el dicho, ¿quieres que tu trabajo no sea trabajo? Pues disfruta tu trabajo para que tu trabajo no sea trabajo. No sé si me lo entendieron. Pero cuando uno ama las cosas del Señor, quieres verlas que no sean aburridas, disfrútalas. Quieres que las cosas del Señor no te estresen, no te agobien, disfrútalo, gózate, gocémonos, hermano, en las cosas del Señor. Es día de ir a culto, gózate, levántate, ánimo, contagia a los hermanos. Muchas de las veces nos levantamos, otra vez a culto, y nos están viendo los que están viviendo con nosotros, y al rato están igual, lejos de decir, es domingo, es día de ir a la iglesia, hoy es día de estar en la casa escuchando palabra de Dios, vamos a ir a escuchar palabra de Dios, y que Dios nos hable, hijo, vamos a orar, mi hijo, que Dios nos hable el día de hoy. Gozarnos en las cosas del Señor, hacer las cosas con ánimo, y que Dios nos ayude, hermano.
Amar la obra de Dios. Hay hermanos que aman la obra de Dios. Hay hermanos que aman, que disfrutan. Es un deleite. Es un deleite. Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo. Que Dios nos ayude, hermanos. A hacer las cosas con ánimo, hermano. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos gusta, hermanos, cuando vemos frases como Él te va a conceder, Él te va a dar, Él sí, pero deleítate en las cosas, deleítate en Jehová. Que sea un deleite, hermano, las cosas del Señor. Que sea un deleite para nosotros las cosas de nuestro Creador. Que sea un deleite su palabra, su ley, sus mandamientos. Hoy en día he escuchado muchos con tanta apatía, hasta burlarse de las cosas de la ley de Dios. Burlarse, prejuzgar. Hermano, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude a seguir adelante, a pararnos firmes por las cosas del Señor. Vamos a oír otro canto más, hermanos. Vamos a oír otro canto más y vamos a escuchar predicación. Después de esto vamos a enlazar al pastor Heriberto Patiño para que nos comparta la palabra de Dios, nos predique la palabra de Dios. Así es que en esta mañana pues le invitamos, hermanos, para que no se vaya, esté en sintonía, nos esté escuchando. Mándenos sus comentarios, déjenos saber que nos están sintonizando y vamos a oír esto con el hermano Chava Robles, este canto que se llama, vamos a escuchar este canto que se llama No te rindas. Regresamos. Pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y de nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaban unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas,
adelante habrá tropiezos alrededor. Pon tu confianza en las manos del Señor. En los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino duro está, ahí Él estará. Y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, que aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie. Con nosotros el pastor Heriberto Patiño en esta mañana. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga, buen día. Buen día, mi hermano, buen día. Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bendición poderle escuchar nuevamente. La semana pasada por actividades no se pudo, la semana antepasada por mi esposa. Ya teníamos un par de semanitas de no poderle escuchar, pero hoy nuevamente aquí estamos escuchándole en este programa, hermano. Sí, mi hermano Longoria, muchas gracias, hermano, por tenerme aquí en el programa. Muchísimas gracias. La verdad, sí, varios hermanos me contactaron por mensaje y preocupados, preguntando si estábamos bien, si todo iba bien. No escucharon el programa, y otros con la expectativa del programa de hoy. Entonces, muchas gracias a aquellos que oran por nosotros, a aquellos que están pendientes con el programa. Muchas gracias, hermano. Es un placer estar aquí otra vez. ¿Qué dijeron? Ya se asustaron, ya no le siguieron. A lo mejor. Sí, no, pero aquí estamos, hermanos, fieles, echándole ganas. Y gracias a Dios que ha sido de mucha bendición, ha causado
pues comentarios. Yo sé que para muchos son cosas nuevas. Cuando uno escucha algo nuevo, no quiere decir que sea mentira. Es por eso que debemos de escudriñar las escrituras. Debemos de ser de alguna manera personas que vayan a la palabra de Dios. Normalmente nos dejamos llevar por lo que nos dicen y siempre por eso uno debe de cargar la Biblia a la iglesia, porque nos dejamos llevar. La naturaleza es de que, bueno, pues como es el pastor, me lo está diciendo, no creo que me esté mintiendo, pero no, tenemos que escudriñar, tenemos que ir a la palabra de Dios, indagar y llegar a poder entender que lo que Dios quiere para nosotros. Así es, mi hermano, así es, tienes toda la razón. Debemos ser estudiantes, debemos ser personas que no por mala onda juzgar al pastor o la enseñanza, sino ser cautelosos y ser estudiantes, hacer las preguntas correctas y para no ser engañados, porque en verdad en los últimos tiempos mucha gente será engañada y debemos estar nosotros atentos, alertas. Y todo lo que dice, hermano, tienes toda la razón. Sí, y como dice la Biblia, ser como los de Berea, o sea, ser como los hermanos de Berea que escudriñaban, que indagaban. Y muchas de las veces cuando escuchamos algo nuevo decimos, no, es mentira, porque nunca lo había escuchado, porque no fue la tradición, no es lo que nos enseñan, va en contra de lo que desde mi púlpito se está escuchando, sí, pero no es de lo que vaya en contra de lo que el púlpito está escuchando, vamos a ver si está en contra de lo que la palabra de Dios está diciendo. Amén, amén. Así es, hermano, así es. La medida o lo que determina si la enseñanza es correcta no es lo que dice el pastor, sino lo que dice la Escritura. Y sí, mucha gente al escuchar este tema de la ley o este tema, ahorita lo que estamos viendo en Gálatas, gente se les hace nuevo y piensa, porque es nuevo es malo. No, estamos regresando a las raíces bíblicas, estamos regresando a lo que por mucho tiempo se ha ignorado, se ha malinterpretado, se ha tachado falsamente y es nuevo, sí, porque no lo hemos escuchado. Pero por eso les animamos, este programa se llama Camino Emaús, para que caminemos juntos en la verdad. No es para crear disensión, no es para crear problemas o divisiones, sino al contrario, poder tocar estos temas bíblicos y dialogar y conversar y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría a todos para poder entender lo que Él nos dejó en su palabra. Así es, regresar a las sendas antiguas. Y cuando regresamos, hoy estaba pensando en la mañana, la gente piensa que cuando hablamos de sendas antiguas es hablar de los 20, de los 30, de los 70. No, las sendas antiguas es regresar a la raíz, a la palabra de Dios, a cuando fue escrita, cómo lo escribieron, con qué mentalidad, con qué pensamiento, porque son distintos los pensamientos que hoy en día tenemos. Y Dios lo dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Exactamente, hermano. Tiene toda la razón y la verdad es que nuestra mentalidad de las sendas antiguas, como mencionaste, estamos hablando del fundamentalismo de los 70s, de los 60s, pero eso no es, el Señor nos llama a eso, nos llama al principio, nos llama a las Escrituras. Y ese es un llamado el que hacemos el día de hoy, hermano, que regresemos a las sendas antiguas. Pues qué bendición, hermano. Vamos a escucharle, así es que le damos el tiempo, hermano, para que nos compartan esta mañana. Gracias, hermano Longoria, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Y bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que toma de su tiempo, de poder estar haciendo cualquier otra cosa y toman ese tiempo para escuchar. Algunos quizás van manejando, algunos quizás en casa. Algunos espero que no dejen de trabajar por escuchar la enseñanza, pero si pueden escuchar la enseñanza en un tiempo después, ¿verdad? Que no interfiera con esa responsabilidad. Pero hermanos, es un gozo poder estar con ustedes y bienvenidos al programa Camino Emaús, caminando juntos en la verdad. El propósito, hermanos, de este programa es de presentar la verdad de Dios en esta plataforma y para abrir el diálogo y la discusión entre nosotros que seguimos al Mesías. Entonces, podemos tener diferencias, podemos tener cosas en que no estamos totalmente de acuerdo uno con otro,
Y está bien, cada mundo, cada cabeza es un mundo y cada quien puede tener diferentes opiniones. Pero donde debemos llegar a una unidad es en lo que la Biblia dice, ¿verdad? No tanto en la interpretación de uno, sino en la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, nosotros creemos que la regla de fe y práctica es la Biblia, son las Sagradas Escrituras, y nada más ni nada menos. Y bueno, mis queridos hermanos, fíjense, precisamente hablando lo que el hermano Longoria mencionaba, estaba leyendo un artículo que trata acerca del tema de las sectas y las características de las sectas. Ese es un tema en verdad muy interesante que quizá en otro tiempo se pueda tocar, hablar acerca de lo que es una secta. Pero mientras leía ese artículo recordaba a un hermano que hace algunos años me comentó que el pastor de su congregación le pidió que él diera la escuela dominical, y el hermano lo empezó a dar por varias semanas, y el hermano empezó hablando de doctrinas básicas de la congregación, y después él empezó a enseñar acerca enseñar en contra de las sectas. ¿Qué es una secta? Hablar de las características de la secta, porque él estaba poniendo las bases para hablar de las diferentes sectas que hay allá afuera. Pero después de haber dado esa enseñanza, los líderes de la congregación pues le pusieron un alto al hermano, le pusieron un alto y le pidieron con insistencia que dejara de dar esa enseñanza. Y el hermano me expresó su preocupación que él tenía, y pues claro, ¿cómo no preocuparse? Porque le estaban impidiendo dar esas características. Y la verdad es, hermanos, que al leer este artículo, pues me acordé del hermano, y una de las características que decía ese artículo acerca de una secta es que una secta exige una lealtad absoluta a su liderazgo. Exige una lealtad absoluta de sus feligreses hacia el liderazgo. O sea, no se puede juzgar al líder, no se le puede cuestionar, no se le puede preguntar, no se le puede hacer. Ahora, yo sé que hay personas malas y hay personas que buscan juzgar a un líder, a una persona en autoridad, porque tienen un plan malvado de lastimar, dañar, dividir y destruir. Sabemos que el enemigo pone personas así en las congregaciones. Sin embargo, cuando hay un líder que exige una lealtad absoluta a lo que él dice, a lo que él enseña, sin dar oportunidad a las personas a estudiar, escudriñar, hacer preguntas, creo que se está convirtiendo en una secta. Ya no es una congregación, ya no es una iglesia en el sentido bíblico. Eso no enseña las Escrituras. Nosotros animamos, como dijo el hermano Longoria, a que seamos como los de Berea, que no importaba si el hombre más famoso para nosotros de la cristiandad, ¿verdad? Pablo, no importaba si Pablo mismo les estaba enseñando y predicando, ellos fueron a las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era compatible con las Sagradas Escrituras. Cuidado, hermanos, con maestros que tienen esa actitud, que exigen de ustedes ese tipo de lealtad. Hermanos, recuerden que Jesús nos enseñó que solo tenemos a un Padre Celestial, y solo tenemos a un rabí, a un maestro, que es el Mesías. Y todos los demás somos hermanos, todos somos hermanos. Y yo sé que hay niveles y oficios, y no me quiero meter en ese punto, no es el tema. Pero debemos todos, hermanos, poder ir a las Escrituras. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar nosotros con nuestra serie de la epístola del apóstol Pablo a la congregación de Galacia, o los Gálatas, ¿verdad? Como comúnmente lo conocemos. A la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Permíteme orar, hermanos, para continuar con esta enseñanza. Señor Jehová, gracias, Padre, porque eres bueno, Señor mío. Gracias por tu amor, tu paciencia. Gracias, mi Dios, por el tiempo que nos das ahorita, Señor. Y bueno, mi Dios, ahorita en mi mente vienen, Señor, muchas familias, mi Dios, que están pasando por un tiempo de dolor, un tiempo de tristeza, porque han perdido un ser querido, Señor, a raíz de esta enfermedad, Señor, del COVID. Y mi Dios, ayúdanos a contar nuestros días, ayúdanos, mi Dios, a ser sabios con nuestro tiempo, sabios con nuestra salud, sabios, mi Dios, en nuestra manera de proceder, donde quiera que vamos, mi Dios, que podamos honrarte a ti, Señor,
pero danos gracias, Señor. Sé con estas familias, dales de tu gracia, Señor. Consuela sus corazones, arraiga sus corazones a tu verdad, Señor, para que tu verdad les conforte, Señor. Bendice la enseñanza, Señor. Danos de tu sabiduría, mi Dios, que tu Espíritu, Señor, nos hable, nos guíe y nos controle, Señor, y nos dé convicción en nuestro corazón de lo que debemos hacer. Te ruego, Señor, tu ayuda en el precioso nombre de tu Hijo amado. Mis queridos hermanos, si esta es la primera vez que usted está escuchando a su servidor en esta serie, le animo, hermano, le animo, por favor, a que ponga pausa y busque las primeras 2 enseñanzas de esta serie. Esta serie se llama ¿Has leído Gálatas? En forma de pregunta. Y sí, hermano, cuando hablamos del tema de la ley y el tema de esos temas, ¿verdad?, de la ley, lo primero que mucha gente dicen es, ¿no has leído Gálatas? ¿No has leído Gálatas? Como si fuera un argumento sólido para totalmente derrotar a cualquier persona que quiere seguir la ley del Señor. Y hermanos, estamos haciendo eso precisamente, yendo por el libro de Gálatas para ver qué es lo que dice el libro de Gálatas, si en verdad el libro de Gálatas dice lo que la mayoría de la cristiandad dice, o si nosotros hemos distorsionado algo, o qué en verdad dice las Escrituras. Como hemos mencionado anteriormente, si no está en las Escrituras, hermanos, en verdad no existe. Mucha gente usa textos fuera de su contexto para crear pretextos. Y eso lo hablamos y lo mencionamos de otras sectas, pero si no tenemos cuidado, podemos caer en ese mismo engaño, en ese mismo error de interpretación. Y como le menciono, hermanos, si es la primera vez que usted escucha esta serie, le animo que busque las primeras 2 enseñanzas para que no vaya a perder el hilo del estudio. En primeras 2 enseñanzas estamos dando unas bases que vamos a ir agregando y agregando. Va a ser como un pastel al final, hermano, un pastel con varias capas. Entonces no vaya simplemente a agarrar el betún, sino que agarre todo, hermano, agarre todo. Y si puedo pedirle al hermano Longoria que si puede poner un link para las otras 2 enseñanzas aquí abajo en la descripción, para que ustedes puedan, hermanos, escucharlos, buscarlos, encontrarlos rápidamente para su beneficio. Y bueno, mis queridos hermanos, el último estudio lo terminé de una forma abrupta y la verdad no le di la conclusión como me hubiera gustado. Y bueno, mientras di la conclusión, así lo sentí. Y también un hermano me está escuchando seguramente. Gracias, hermano, por hacerme esa pregunta de la conclusión. Y bueno, gracias, hermanos, que están escuchando. Y sí, hermanos, si ustedes escuchan algo que yo dije, algo que no es correcto o algo que me faltó decir o cualquier cosa, hermano, por favor, estamos abiertos al diálogo. De ninguna forma estamos aquí porque lo sabemos todo. De ninguna forma estamos aquí porque somos los más aptos. No, hermanos, sino que todos estamos en este aprendizaje. Y bueno, hermanos, la última vez que dimos la enseñanza, terminamos de una forma abrupta. Estamos aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 5, y dice así: Pues pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Este texto muy frecuente se usa para hablar en las congregaciones contra aquellos que quieren seguir la ley de Dios. Pero hermanos, cuando vemos exactamente lo que Pablo está diciendo y en el contexto en que Pablo lo está diciendo, no está hablando contra personas que quieren seguir la ley de Dios. Al contrario, está hablando contra una secta llamada la secta de los de la circuncisión o el partido de los de la circuncisión. Y bueno, la enseñanza pasada hablamos un poquito acerca de ellos, que Pablo menciona aquí en Gálatas que ellos son una denominación o un partido que ellos se basaban en agradar a los hombres. Esa era su doctrina, agradar a los hombres. Y ellos no eran salvos, no eran gente que confiaba en la gracia del Señor.
Eran personas que confiaban en sus obras para salvación, usaban la ley como medio para salvación y usaban precisamente en este tema aquí la circuncisión como un medio para salvación. Y aquí encontramos a Pablo que está contándonos que subió a Jerusalén con Tito y con Bernabé para tratar este tema. Y bueno, ese hecho lo tenemos en Hechos, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Y por favor, hermanos, para no usar más tiempo, por favor les invitamos que escuchen la enseñanza que dimos, esta última enseñanza, la segunda enseñanza, que hablamos acerca de eso, que explica eso, ¿verdad? Y bueno, después del concilio en Jerusalén, es sumamente interesante notar lo que Pablo hace en el capítulo 16. Después de tratar todo el tema de la ley, que si la ley era para salvación, y luego la ley para los gentiles, cuando tratan toda esta cuestión, llegamos al capítulo 16, donde Pablo hace algo sumamente interesante. Permíteme mientras llego ahí. En Hechos capítulo 16, Pablo tiene esta encomienda y él empieza a viajar a diferentes ciudades para llevar el mensaje de esa reunión que tuvieron en Jerusalén. Y versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, dice versículo 2, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Encontramos esto muy, muy interesante, mis queridos hermanos, porque si la interpretación del mundo evangélico de Hechos 15 está bien, entonces Pablo, en el capítulo 16, es un lunático bipolar, o Pablo es un convenenciero del evangelio. ¿Por qué digo esto? La interpretación común del mundo evangélico del capítulo 15 o del concilio de Jerusalén es que supuestamente ellos, la ley ya no es aplicable para los gentiles que se acercan a Dios. Bueno, aparte de las únicas 4 leyes que mencionó Jacobo. Si esto es verdad, hermanos, la pregunta es esta. ¿Por qué entonces Pablo circuncida a Timoteo? Si los gentiles que se acercan a Dios no están obligados a guardar nada de la ley, solo esas 4 leyes que mencionó Jacobo, ¿por qué Pablo circuncida a Timoteo? Más aún, otra pregunta. ¿Por qué Timoteo sí fue circuncidado y Tito no? En Gálatas capítulo 2. Leímos el texto de Gálatas capítulo 2 donde dice que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, si leemos esos textos superficialmente, como lo hace la mayoría de las personas, parece ser que Pablo está actuando de una manera aleatoria y sin principios. A Timoteo sí lo circuncida, a Tito no. ¿Hace Pablo diferencia de personas? ¿Hay acepción de personas? ¿O algunos sí, algunos no? ¿O por qué? ¿Cuál es la aplicación? ¿O qué está haciendo Pablo aquí? Hermanos, no es eso. Pablo no es un lunático bipolar, que a veces sí y a veces no. Pablo no es un convenenciero por el evangelio de ninguna manera, como algunas denominaciones cristianas enseñan de Pablo. Pablo, hermanos, está actuando correctamente de acuerdo a lo establecido en Hechos 15 y está enseñando a los Gálatas la manera en que se debe aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Quiero repetir esto. Cuando Pablo circuncida a Timoteo en Hechos 16 y no circuncidó a Tito en Gálatas 2, Pablo está actuando correctamente de acuerdo a lo establecido en Hechos 15 y está enseñando a los Gálatas la manera en que se debe aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Regresemos a la pregunta, ¿por qué fue circuncidado Timoteo? Bueno, veamos el contexto. El contexto nos dice muchísimo. Veamos el contexto de la circuncisión de Timoteo para que podamos entender bien.
Versículo 1, nuevamente. Después llegó a Derbe, a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Así que la primera cosa que encontramos es que Timoteo era un discípulo. Era una persona que creía en el Mesías. Era una persona que no solamente creía, sino que era alguien que seguía a un maestro. Era un discípulo. Era una persona entregada en el aprendizaje de las Escrituras. Así que era un discípulo, alguien que estaba siguiendo el camino del Mesías. Era alguien que estaba aprendiendo. Y también nos damos cuenta de otras cosas. Dice, hijo de una mujer judía creyente. Así que su mamá era una mujer judía. Y ella también era una creyente. Ella también era una persona que creía en el Mesías, creía en Jesús como Mesías, el Mesías de Israel. En 2 Timoteo capítulo 1 encontramos un poquito más de contexto. Nos dice también que no solamente su mamá era creyente, sino que también su abuela tenía una fe no fingida. Su mamá también la tenía, y Pablo dice que estaba seguro que Timoteo también. En 2 Timoteo capítulo 3, más adelantito, Pablo nos dice que Timoteo había sido enseñado de acuerdo a las Sagradas Escrituras desde su niñez. Así que, ¿qué Sagradas Escrituras? No era Romanos, ni Gálatas, ni Hechos, y tampoco los Evangelios. Estaba hablando estrictamente de lo que usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Timoteo era un joven que desde su niñez, desde su crecimiento, él estaba rodeado de enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Su madre, una mujer judía, una mujer piadosa, una mujer que en el momento apropiado ella creyó en el Mesías y recibió por la fe esa salvación. Y Timoteo ahora era una persona dedicada a eso, ¿verdad? Era un discípulo. También nos dice en el versículo 2 que Timoteo tenía hermanos en capítulo 16, versículo 2, que tenía un buen testimonio entre los hermanos seguidores del Mesías. Y no solamente en una congregación, sino en 2 comunidades distintas, en 2 regiones distintas, en Listra y en Iconio. Así que Timoteo era un joven discípulo muy activo, era un joven discípulo muy involucrado, un joven discípulo, hermanos, que estaba no solamente empapado en las Escrituras, sino que él estaba sirviendo, él estaba dedicado a ser ese discípulo en verdad. Bueno, y la última cosa que la Biblia nos dice es que tenía un padre griego. Y eso es muy importante entender. Esto, hermanos, pudo haber sido un tropiezo muy grande en la vida de Timoteo. El venir de un padre griego, había una diferencia de opiniones. Algunos lo podían considerar gentil y algunos lo podrían considerar judío, dependiendo de la denominación o de esa rama de judaísmo en ese tiempo. El día de hoy, en el judaísmo, si tú eres de padre judío, pero de madre gentil, tú eres un gentil. Como le digo, el día de hoy, si tu padre es gentil, pero tu mamá es judía, tú eres un judío. Así son las reglas del día de hoy. Pero en los tiempos del primer siglo había una creencia donde la mayoría de las personas, la mayoría de los que nacían de padres griegos, ellos eran griegos, no judíos. Entonces eso creaba un conflicto para Timoteo, porque por ende Timoteo no era circuncidado. Y aunque era discípulo y aunque estaba empapado de las Escrituras, yo creo que Timoteo quizá era considerado como aquellos grupos que que los historiadores llaman los de la puerta o los temerosos de Dios. En ese tiempo había un grupo de personas que eran gentiles, que eran personas que amaban al Dios de Israel, amaban la ley, amaban la enseñanza. Ellos creían, ellos abandonaron a los dioses paganos y estaban entregados en aprender del Dios vivo y verdadero. Pero les llamaban los de la puerta, porque por no ser circuncidados, no eran parte del pueblo de Dios, no eran parte de la ciudadanía de Israel, digamos. Y podían escuchar la ley, pero afuera de la puerta. Eran llamados los temerosos de Dios. No eran judíos, no eran parte del pueblo de Dios, sino eran simplemente como extranjeros, digamos. Un ejemplo perfecto de eso es Cornelio. Cornelio, en Hechos capítulo 10, la historia de Cornelio y Pedro, ustedes conocen esa historia. Él era un gentil, pero él era un temeroso de Dios.
era alguien que ofrendaba, alguien que oraba, alguien que creía en el Dios de Israel, pero por las tradiciones judías, por los mandamientos de hombres, ellos no eran parte del pueblo de Dios porque no estaban circuncidados. Entonces encontramos de Timoteo, ¿verdad? Era un discípulo creyente, venía de madre judía creyente, tenía a su abuela y su madre que le enseñaban las escrituras, desde jovencito aprendió las escrituras, era de buen testimonio entre los hermanos, los salvos, en dos regiones distintas, pero su padre era griego, ¿ok? Hasta ahí. Pero la pregunta sigue igual, ¿por qué fue circuncidado Timoteo? Pablo le circuncidó, dice en el versículo 3, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Qué significa esto? El mundo evangélico, en su gran mayoría, que malinterpreta Hechos 15, dicen que Pablo circuncida a Timoteo para que pudiesen alcanzar a más judíos. Y citan 1 Corintios 9, 19 al 20, donde Pablo dice que se hace judío para alcanzar a más judíos, o se hace gentil para alcanzar más gentiles, ese texto. Y bueno, si queremos relacionar esos dos textos, parece ser correcto, pero no es lo que el texto está demostrando. El contexto no está demostrando esto. Pablo, hermanos, no fue en el capítulo 16, no fue enviado a una misión evangelística. Fue enviado a una misión específica para compartir la decisión que se hizo en el concilio de Hechos capítulo 15. Él fue enviado para llevar la decisión unánime del concilio de Jerusalén a los grupos de creyentes. Hechos capítulo 15, versículo 22, dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Capítulo 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces Pablo estaba en esta misión, estaba conociendo y enfrentándose a judíos que eran creyentes, dándoles estas ordenanzas. Así que no era un plan evangelístico, ese no era el propósito. Pero fíjense bien, Timoteo, hermanos, era un ejemplo real y vivido de la aplicación e interpretación correcta del concilio de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Regresamos a Hechos capítulo 15, que cuando Jacobo le está dando su parte, y luego dice, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. La conclusión de Hechos capítulo 15 es esta, que todos los gentiles que se estaban acercando a Dios, ¿y cómo se acercaban a Dios en ese tiempo? A las sinagogas, era el lugar donde se predicaba de Dios, era el lugar donde se predicaba la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Esos gentiles que se acercaban a Dios, por lo menos se le exigiera esas 4 cosas para que se les permitiese permanecer escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Como mencioné en la enseñanza anterior, es como un sistema de discipulado que les permitía tener parte de las sinagogas. Para que mientras más iban a la sinagoga, mientras más iban cada día de reposo a escuchar la enseñanza, más iban aprendiendo, más iban aplicando, más iban obedeciendo. Ese era el principio, esa era la conclusión. Y Timoteo era el ejemplo o el candidato perfecto para la aplicación de esta conclusión. Hermanos, Timoteo era un gentil a la vista de otros judíos. Quizá era de los que llamaban los de la puerta, como les mencioné. Él amaba al Dios de Israel, sí, y él estaba ahí en las congregaciones aprendiendo, pero por no ser circuncidado, no era considerado parte del pueblo de Dios. No sé si me entiende, esa era la mala interpretación en ese tiempo. Pero este joven era salvo, era un discípulo y tenía un buen testimonio. Él conocía las Escrituras.
Él entendió, escúchenme bien mis queridos hermanos, que la circuncisión no era un paso para la salvación, sino que era un acto de fe y de obediencia después de mucha consideración. Timoteo sabía que la circuncisión no era para salvación, sino que fue un acto de fe y de obediencia. La circuncisión física de Timoteo, hermanos, fue una expresión de la circuncisión de su corazón. La circuncisión física de Timoteo fue una representación de la circuncisión de su corazón. La circuncisión del corazón, hermanos, no es un tema del Nuevo Testamento. No es un tema exclusivo, del Nuevo Testamento. Eso, mejor dicho así. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Dios dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios les exigía al pueblo que no anduvieran en incredulidad, en desobediencia, sino que arreglaran el asunto de su corazón, que de su corazón quisieran obedecerle a él, que de su corazón querían amarle. Entonces ellos debían circuncidar el prepucio de su corazón, pero también Dios dice que Él iba a circuncidar el prepucio del corazón de ellos. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios, la circuncisión, hermanos, del corazón es lo más importante para Dios. Eso es lo que en verdad importa delante de los ojos de Dios. Es más importante el corazón para el Señor. Ahora, por eso Timoteo fue circuncidado, porque él era un ejemplo real de lo que acababan de decretar en Hechos capítulo 15. Como un gentil que había estado yendo y aprendiendo y conocía las Escrituras, por fin decidió obedecer en ese acto exterior. No, hermanos, como Tito. ¿Por qué no fue circuncidado Tito? La circuncisión que se le presentó a Tito no fue como la de Timoteo. Repito, la circuncisión de Timoteo fue una circuncisión física que representaba la circuncisión del corazón que había tenido. La circuncisión, hermanos, que se le presentó a Tito fue una basada en una falsa doctrina que enseñaba que la circuncisión era parte de la salvación. Este era el problema. Por esta razón, Pablo dice en Gálatas 2 que ellos no se sometieron a tal enseñanza. Por esa razón, Pablo dice que Tito no fue obligado. Yo creo que Tito, como dice en Gálatas 2, fue con Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y después de tratar esta cuestión, Tito aún no estaba listo para circuncidarse y no se le obligó a circuncidarse. ¿Por qué? Hermanos, porque la circuncisión nunca debería ser obligatorio, jamás. La circuncisión siempre debía y debe ser un asunto del corazón, de un deseo vivo de seguir a Dios, no porque uno crea que es para salvación. Esta era una falsa doctrina con la cual Pablo peleaba, y Pablo enfatiza en Gálatas en contra de este partido de la circuncisión, combatiendo contra esa falsa enseñanza que decían que para ser salvos tenían que circuncidarse. Esos Hechos capítulo 15 también. Esta gente se levantó, esta gente de renombre, esta gente que tenía mucha influencia, mucho peso, querían obligar a la gente a circuncidarse porque si no, no eran salvos. Pablo dice, no, Señor, eso no es así. Esta falsa enseñanza, la cual Pablo está combatiendo en Gálatas, era la circuncisión para salvación. Tal doctrina debe ser destruida de cada congregación. Para que usted y yo lo podamos entender un poco más, por un tema más relevante a nuestros tiempos. Imagínense, hermanos, cuando tratamos el tema del bautismo. Hay algunas denominaciones, hay algunas sectas, me atrevo a decirlo, que enseñan que para ser salvo, tú tienes que ser bautizado. Nosotros, hermanos, animamos a los nuevos creyentes a que sean bautizados cuando ellos estén listos. Es lo que nosotros enseñamos.
Hay unos hermanos que al momento de ser salvos, Dios los convence, Dios pone ese deseo en su corazón e inmediatamente en ese mismo servicio son bautizados. Algunos otros no. Algunos otros, la gracia de Dios obra de manera distinta y algunos necesitan saber más, necesitan aprender más. Pero no se les obliga a bautizarse porque no es un asunto para salvación, sino que Dios en su tiempo obrará y les dará la gracia para que ellos obedezcan, para que ellos sigan, para que ellos cumplan este aspecto en su vida cristiana. El bautismo, hermanos, se convierte en una señal externa de su fe en el interior de su corazón. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Representa la muerte, sepultura y luego la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Uno muere, uno es sepultado a la vieja manera de vivir y uno es levantado a una vida nueva en Cristo. ¿Tiene algún mérito físico el bautismo? No. ¿Tiene algún mérito para la salvación? Tampoco. Simplemente es una muestra externa de lo que hay en el corazón. Lo mismo lo es la circuncisión. Pablo, hermanos, tenía que ponerle un alto a esta mala interpretación de la ley de Dios. En el primer siglo, hermanos, había esta creencia. Pablo tenía, hermanos, que exponer esa falsedad desde la raíz y por eso fue enviado a Jerusalén por una revelación para tratar el tema con los líderes adecuados. Y desde ese momento se erradicó la falsa enseñanza que obliga a la gente a circuncidarse para salvación. Si Tito se hubiese circuncidado, hermanos, con este grupo, él entonces estaría diciendo que estaba de acuerdo con el evangelio falso de estos que circuncidaban para ser salvos. Cuando alguien, hermanos, se circuncida, debe ser como una evidencia de la circuncisión de su corazón. Una obediencia a la fe. No, hermanos, como un intento vano para ganarse la salvación. El partido de los de la circuncisión, esta denominación de mucha influencia, confiaban en las obras de la ley para salvación. Ellos enseñaban incorrectamente que para ser de la familia de Abraham, uno tenía que ser circuncidado primero. Es aquí donde Pablo enseña, y vamos a llegar ahí más en otra enseñanza, en Gálatas 3, donde él enseña que para que uno necesita tener fe en aquel que es la semilla verdadera, para poder ser parte de la familia de Abraham. Se requiere esa fe en el Mesías, esa fe en Jesús para ser salvo, para tener esa circuncisión del corazón. Eso es lo que trae salvación. Ningún acto externo trae la salvación. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en la palabra de Dios, no en nuestras acciones, es entonces y solo entonces cuando tenemos derecho a las promesas de Abraham. Nuestras acciones son evidencia de la fe en la palabra de Dios. Debemos hacer esta aclaración. Ese es el tema principal de la epístola de Santiago, ¿ok? Para la salvación se requiere esa fe por la gracia del Dios que somos salvos, justificados. Pero la salvación produce obras en nosotros. Esa fe que ponemos en la palabra de Dios produce un fruto agradable a Dios. Ese es el tema de Santiago. La enseñanza falsa de la circuncisión física para salvación, como mencioné, es un tema muy común del primer siglo. Pero, hermanos, por eso Pablo estaba constantemente enseñando el verdadero proceso, que primero es el interior y después el exterior. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2. Y este versículo que voy a leer es muy importante, porque algunas personas al leer este versículo piensan que por ser salvos somos judíos espirituales. Hermanos, eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Pablo aquí le está hablando a un judío específicamente. Todo el capítulo 2 está hablando a ese judío. Si era alguien específico, si Pablo tenía a alguien en mente, no lo sé, o si se refería a aquellos que estaban en Roma. Ahora, eso es otro tema. Pero Pablo, fíjense lo que dice en Romanos 2:28. Pero no es judío el que lo es exteriormente,
¿Por qué dice eso? Hermanos, recuerden, la gente en este tiempo, los judíos de este tiempo, el primer siglo, ellos confiaban de que porque ellos eran circuncidados, porque ellos eran judíos, ellos ya eran salvos. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, verdad, que no confiaran ellos en eso, de que son hijos de Abraham, porque Dios podía levantar de las piedras una descendencia de Abraham? Ellos confiaban su salvación en el hecho de que estaban circuncidados. Pero aquí Pablo dice, mira, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. En la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la diferencia. La circuncisión física solamente producía para esta secta o esta denominación, producía una gloria de hombres, pero no una alabanza de Dios. Por lo tanto, muchos judíos o muchos gentiles que se circuncidaban para ser parte de este grupo, lo hacían para gloria de hombres, pero no recibían la gloria de Dios. Aquel que es judío de sangre no es un verdadero judío hasta que en verdad es circuncidado en su corazón. Cuando es circuncidado en su corazón, ahora en verdad es un judío que recibe la gloria, o más bien recibe alabanza de Dios, el que lo es en el corazón. Ahora, escúchame bien, hermanos, nadie debe ser circuncidado en la carne hasta que esté completamente circuncidado en el corazón. O sea, en pocas palabras, que tenga un deseo completo de la ley de Dios. Hermanos, y ya no tiene su cerviz endurecida, como en Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, ya no sean cabezones, ya dobleguen su corazón, obliguen su corazón a querer a Dios, a querer obedecer sus mandamientos. Una vez, hermanos, que ya se está convencido en su corazón de querer amar y obedecer a Dios, entonces puede hacer ese paso externo. Una vez más, hermanos, sé que estoy repitiendo mucho y es muy importante porque, como mencionó el hermano Longoria, muchas de estas cosas simplemente, hermanos, pensamos que son nuevas y las tachamos. No, las estoy repitiendo porque necesitamos entenderlas correctamente, porque eso es lo que dice la Escritura. Una vez más, hermanos, esto va de acuerdo al edicto de Hechos capítulo 15, porque Moisés, dice Hechos 15:21, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquellos del partido de la circuncisión solo circuncidaban físicamente a aquellos para gloriarse en la carne, gloriarse en sus obras. Gálatas capítulo 6, versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquellos que hacen este énfasis y que obligan a la gente, lo hacen con un diferente propósito al establecido por Dios en las Escrituras. Pablo está enfatizando que si uno está guardando la ley externamente, como está escrito en la Biblia, pero está perdiendo el propósito de la ley. Fíjense bien, déjeme reestructurar lo que acabo de decir. Pablo está enfatizando que si yo estoy guardando la ley externamente o siguiendo la letra meramente, estoy perdiendo todo el propósito de la ley de Dios. Porque la ley de Dios fue dada para ayudar y traer un cambio en el interior. Fíjense bien, Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No la salva, no la perdona, no la justifica, la cambia. Cuando nosotros miramos atentamente a la palabra de Dios, a la ley de Jehová, a la ley del Señor, y tenemos ese corazón de obedecer, ese corazón de agradar a Dios, ese corazón de seguirle a Él,
y nosotros miramos atentamente su ley, miramos atentamente sus mandamientos, Dios empieza a cambiar nuestro corazón. Él nos da la gracia. La ley en sí no tiene el poder para darnos eso, pero nos dicta lo que es agradable a Dios. Y cuando uno tiene el deseo de obedecer, es Dios dándonos la gracia, porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Los del partido de la circuncisión solamente se enfatizaban en lo externo, en lo exterior. Por lo tanto, abandonaron el propósito de la ley de Dios. El énfasis de guardar la ley de Dios es, hermanos, para agradar a Dios y no al hombre. Si simplemente queremos gloriarnos o jactarnos, entonces no estamos guardando la ley de Dios como Dios quiere. Por esa razón, Pablo establece firmemente desde el principio: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Créeme, hermanos, que si usted quiere agradar a Dios, usted va a guardar sus mandamientos. Pero créeme que el guardar los mandamientos de Dios no le va a traer la aprobación del hombre. Al contrario. Contrario a la doctrina principal del liderazgo religioso judío del primer siglo, la ley de Dios, hermanos, comenzando con la circuncisión, no, hermanos, es útil para la salvación. La salvación es solo por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe. Una vez que ya tenemos fe en la palabra de Dios, entonces debemos practicar lo que la palabra de Dios dice. Aún debemos caminar en la ley de Dios para producir buenos frutos. Pero nunca debemos confundir este asunto. Nosotros guardamos la ley no para salvación, sino porque hemos sido salvos. El texto precioso de esto es Efesios 2, 8 al 10. No al 9, al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Él para buenas obras, fíjense bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, pregúntese, hermanos, y con esto vamos a concluir. ¿Qué fue lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Qué fue lo que Dios nos dio antes de todo esto? ¿Qué fue lo que Dios nos dio para que andemos en ello? Su ley. Su ley. ¿Cómo sabemos esto? Fíjense, hermanos, muchos pastores, y he platicado con varios de ellos, les pregunto, ¿qué es lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿Qué es? Hermanos, créeme que muchos de ellos patinaron. Y se inventaron, hermano, cosas que suenan bien, suenan bonitas, pero no tienen ningún fundamento bíblico. ¿Quieren saber, hermanos, qué es lo que la Biblia dice que Dios quiere en que andemos? Más fíjense, la ley de Dios es lo que Dios preparó de antemano para que andemos en ella, para que la vivamos en nuestras vidas. Perdón, hermano, los voy a bombardear con versículos ahorita, pero fíjense lo que Dios nos dio para que andemos en ellas. Levítico 26:3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ¿qué fue lo que Dios nos dio de antemano para que anduviésemos en ellas? Si anduvieres en mis decretos, dice Dios, y guardares mis mandamientos. Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Deuteronomio 11:22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, ¿qué es lo que debemos andar? ¿En qué debemos andar? En sus caminos, en sus mandatos, en sus preceptos. Deuteronomio 19:9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, y que améis a Jehová tu Dios y andéis en sus caminos todos los días, entonces añadiréis 3 ciudades más a estas 3, hablando de la ciudad de refugio. Pero eso se repite, hermano, que andemos en sus caminos. Se repite en Deuteronomio 26:17, 28:9 y 36.
Salmo 119, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Fíjense, Lucas 1:6, hablando de Zacarías y su esposa, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué interesante. Segunda de Juan 1:4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos. ¿De quién? Del Padre. ¡Wow! ¿Recibimos de quién? Del Padre. Hermanos, muchos quieren separar la ley de Dios y la ley de Cristo. Es una sola. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre, de aquel que me envió. Jesús no vino a traer una nueva doctrina, una nueva ley, una nueva enseñanza, no. Vino a enseñar correctamente la ley de su Padre. Ahí mismo en 2 de Juan 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Hermanos, porque a veces suena un poco confuso, pero en la mente hebrea eso tiene mucha lógica, porque el razonamiento hebreo, la mentalidad hebrea es algo circular, algo circular. Si yo digo que amo a Dios, voy a guardar sus mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que ande en su amor. ¿Y cómo ando en su amor? Guardando sus mandamientos. Y es algo circular, tiene muchísima lógica. Pero muchos el día de hoy dicen, no, la ley de Dios ha sido abolida, solo hay que cumplir esos 4 mandamientos que dijo Jacobo y ya. Pero hermanos, si esa es la verdad, no tiene lógica nada de lo que hizo después con Timoteo, no tiene lógica lo que escribió de Tito y no concuerda con lo demás de las Escrituras. Ahora sí, hermanos, estamos apenas comenzando a apreciar un entendimiento entre la verdadera aplicación de la circuncisión y la falsa aplicación de la circuncisión. Por esto, Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, esta puede ser una declaración algo confusa porque la circuncisión es uno de los mandamientos de Dios. Pero el énfasis que Pablo está haciendo es la diferencia entre doctrinas de hombres. Si consideramos lo que hemos visto hasta ahorita, descubrimos que Pablo está enseñando contra la doctrina de hombres que enseñaban que para que alguien fuese salvo tenía que circuncidarse. Pero de acuerdo con la doctrina de Pablo y de la Escritura, aquello no es verdad. Creer que la circuncisión nos provee salvación, hermanos, cambia nuestra obediencia al hombre en lugar de la palabra de Dios. Esto es un problema. Cuando nosotros creemos que nuestra obediencia y las doctrinas de hombres nos pueden salvar, entonces hemos puesto nuestra fe en el lugar equivocado. Pablo nos enseña que el único a quien debemos agradar es a Dios y no a los hombres. Entonces, hermanos, ¿enseñó Pablo alguna vez en contra de la circuncisión? De ninguna manera. Enseñó contra aquellos que enseñaban que la circuncisión era para salvación. Enseñó contra aquellos que obligaban a otros a circuncidarse para salvación. Pero hermanos, les invito a que seamos fieles a las Escrituras, al estudio. Primeramente Dios, la próxima semana continuaremos aquí en Gálatas capítulo 2 y vamos a brincarnos al 3 también para hablar si en verdad Pablo hablaba contra la ley o contra la doctrina de hombres. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y yo ruego, mi Dios, por mis queridos hermanos, cada quien que escucha este mensaje. Espero, mi Dios, que pude ser claro, Señor. Quizá repetí, mi Dios, muchas cosas, pero siento que es sumamente importante, Señor. Y Padre, ayuda a mis hermanos. Quizá hay algún hermano que ha estado contemplando esto por algún tiempo ya. Enséñale, guíale, Señor, lo que ha de hacer. Y mi Dios, enséñanos, mi Dios. Como dice tu palabra, que tu Espíritu nos iba a guiar a toda la verdad. Ruego, mi Dios, que podamos comprender tu palabra y entender correctamente a Pablo.
porque hay muchos, mi Dios, como dijo Pedro, que son inconstantes y que son gente sin ley, que iba a malinterpretar las palabras de Pablo. Dios, no nos deje ser así. Ayúdanos, Señor. Gracias, mi Dios, por este día y bendice a mis hermanos. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Qué bendición, qué bendición. Gracias. Gracias, hermano Patiño, por compartirnos esto en esta mañana. La verdad fue de mucha bendición y yo creo que para muchos de los hermanos también lo fue. Y bueno, vamos a invitar a cada uno de los que nos están escuchando. Como decía el hermano, si usted se perdió las 2 primeras enseñanzas acerca de esto, vaya a YouTube. Voy a poner el enlace al final de la transmisión para que usted pueda ir al canal de YouTube. Suscríbase al canal, dele clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando estamos subiendo contenido y pueda usted gozarse con cada uno de los programas, aún después de haber terminado, y pueda compartirlos. Hermano Patiño, ¿algún saludo quiera mandar en esta mañana? No, pues a todos, hermanos, que están escuchando, muchísimas gracias, hermanos, por su apoyo, sus oraciones, sus comentarios son de mucho ánimo. Y bueno, nada más una invitación, ¿verdad? Que sigamos orando por todos aquellos que están pasando por un tiempo difícil ahorita, por lo del COVID. En lo personal también, a un familiar muy cercano a nosotros también estuvo internado en el hospital, pero gracias a Dios salió adelante y está con bien. Pero sé que varias familias han tenido seres queridos que han fallecido por esto. Entonces sigamos orando unos por otros, mis hermanos, y seamos sabios. Así es, seamos sabios, cuidarnos y que Dios nos ayude. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Dios los bendiga, mis queridos hermanos, gracias. Hasta luego. Qué bendición, gracias a Dios que el Señor nos habla, el Señor ha sido bueno, a través de estas enseñanzas hemos podido aprender tantas cosas y como decíamos al principio, son para muchos nuevas, para muchos ya habíamos escuchado, para muchos ya habíamos entendido algunas cosas y nos habíamos preguntado algunas otras cosas. No hallábamos la manera de poder preguntarle al pastor, al líder, algunas preguntas. No tenga miedo en preguntar, hermano, no tenga miedo. Creo que esa es una de las cosas malas que hemos tenido, es el temor a preguntar, el temor al rechazo, el temor a ser criticado, el temor a que nos juzguen como, no sé, como rebelde por el hecho de preguntar algo que a lo mejor va en contra de lo que posiblemente se está predicando. Y que Dios nos dé discernimiento, hermanos. Que Dios nos dé el discernimiento. Algunos saludos en esta mañana vamos a mandar. Y gracias a todos los hermanos que nos están escuchando. Gracias a todos. Saludos a la hermana Lenny. Saludos, bendiciones. Dios le bendiga, hermana. Saludos. Qué bueno que está en sintonía. La hermana Sonia, gracias por compartir las enseñanzas. Gracias a Dios, hermana. Saludos a la hermana Reina Ayala. Saludos, bendiciones. La hermana Cristín Reyes desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, bendiciones. A la hermana María del Carmen Mangas Peralta también. Saludos, hermana. Dios le bendiga. Y a cada uno, gracias por la gentileza de su atención. Que pasen un excelente lunes. Y que tengan un excelente día, hermanos. Pásenla bonito, hermanos. Y el día de mañana estamos de regreso. Hasta la próxima. ¡Ánimo!